Alan Watts, un verdadero gurú de la filosofía oriental, dedicó décadas de su vida a estudiar una de las paradojas más inquietantes de la existencia humana. Y cuando finalmente logró comprenderla, se percató del por qué tanta gente vive atrapada en ciclos de sufrimiento que parecen no tener fin. La paradoja es esta: el universo te da exactamente aquello a lo que más te resistes. No es una simple coincidencia, no es mala suerte, es una ley cósmica, tan precisa como la ley de la gravedad. Y lo más probable es que la estés activando en este preciso instante, sin siquiera darte cuenta. Piénsalo por un segundo. Esa ansiedad que tanto te esfuerzas por controlar, ¿está mejorando o empeorando? Esa persona que intentas evitar a toda costa, ¿está desapareciendo de tu vida o apareciendo más seguido? Esa situación que luchas con uñas y dientes para cambiar, ¿se está disolviendo o intensificando? Si eres brutalmente honesto contigo mismo, te darás cuenta de algo verdaderamente aterrador. Cuanto más te resistes, más persiste. Y Alan Watts descubrió exactamente el porqué. En los próximos minutos vas a entender la mecánica oculta que se esconde detrás de todo esto. Vas a ver por qué la cultura occidental te ha enseñado justamente la técnica que te aprisiona. Y vas a descubrir el camino Zen que Alan Watts reveló para disolver todo esto, sin lucha, sin esfuerzo. Pero te advierto, lo que viene a continuación va a contradecir todo lo que te han enseñado sobre cambio y control. Déjame contarte sobre Sofía. Ella era gerente de proyectos en una importante multinacional. 38 años, una vida aparentemente organizada. Pero había algo que la atormentaba día tras día: la ansiedad. Ese nudo en el pecho, esa horrible sensación de que algo terrible iba a suceder. Y Sofía, como cualquier persona racional haría, comenzó a luchar contra ello. Intentó de todo: apps de meditación guiada, técnicas de respiración, terapia cognitivo-conductual, libros de autoayuda que prometían eliminar la ansiedad en 10 sencillos pasos. ¿Y sabes qué pasó? La ansiedad empeoró, no mejoró, empeoró. Ahora no solo tenía la ansiedad original, tenía ansiedad por tener ansiedad, tenía miedo de sentir miedo. Estaba atrapada en un bucle infinito de resistencia. Y entonces, un viernes de octubre, escuchó una charla de Alan Watts. Él dijo algo que la congeló por dentro. Aquello a lo que te resistes no solo persiste, sino que crece, porque la resistencia es la prueba de que crees en la realidad separada de aquello, y al creer, lo alimentas. Sofía no entendió. En el momento, le pareció una conversación de hippies. Pero esa noche, insomne a las 3 de la mañana, con el pecho oprimido, hizo algo diferente por primera vez. En lugar de intentar que la ansiedad se fuera, en lugar de luchar contra ella, de respirar hondo para controlarla, simplemente la dejó estar. Solo observó, como quien observa las nubes pasar, y algo imposible sucedió. La ansiedad, que siempre se quedaba por horas, cuando ella luchaba contra ella, comenzó a disminuir en minutos. No porque ella intentó hacerla disminuir, sino precisamente porque dejó de intentarlo. Fue la primera noche, en meses, que durmió, sin necesidad de pastillas. Alan Watts llamaba a esto Wu Wei, acción sin acción, el paradojo de alcanzar a través de no buscar. Y él descubrió esto, no leyendo libros orientales, en bibliotecas. Lo descubrió, viviendo, sufriendo, resistiendo,
hasta percatarse de que estaba participando de un juego cósmico, mucho más profundo. Pero espera, porque el verdadero paradojo viene ahora. ¿Ya te has dado cuenta de que las personas que más intentas complacer son justamente las que menos te valoran? Que el sueño que tanto intentas forzar es el que más se te escapa, que la espontaneidad que intentas practicar es la menos espontánea de todas. Es todo la misma ley, la ley de la resistencia disfrazada de búsqueda. Alan Watts se dio cuenta de que Occidente construyó una civilización entera sobre la premisa de la guerra contra la realidad. Nosotros no aceptamos lo que es, intentamos moldear, controlar, forzar, y llamamos a eso progreso, ambición, fuerza de voluntad. Pero Oriente, hace miles de años, ya había descubierto la verdad. La resistencia es el sufrimiento, no el dolor, sino la resistencia al dolor. Hay una historia zen que a Alan Watts le encantaba contar. Un maestro estaba enseñando a un discípulo sobre la aceptación. El discípulo dijo: «Maestro, yo acepto todo, yo no me resisto a nada». Y el maestro le golpeó con un bambú. El discípulo gritó: «¿Por qué hizo eso, maestro?». Y el maestro sonrió: «Pensé que no te resistías a nada». La broma filosófica es profunda, porque no se trata de aceptar pasivamente que te golpeen. Se trata de entender que hasta la idea de yo acepto ya es una forma sutil de resistencia. Es el ego intentando posicionarse como aceptador. Alan Watts iba aún más allá. Él decía que incluso aceptar la no aceptación ya es una capa aún más profunda de flujo. Déjame mostrarte cómo esto funciona en tu vida ahora mismo. Piensa en algo que odias de ti. Puede ser tu cuerpo, tu timidez, tu procrastinación, cualquier cosa. Ahora percibe cuánta energía gastas intentando cambiar eso. Cuántos pensamientos por día sobre cómo debería ser diferente. Cuántas estrategias, planes, promesa para ti mismo. Y ahora la pregunta que Alan Watts te haría: ¿eso está cambiando o se está calcificando? Si eres honesto, vas a ver que cuanto más intentas cambiar aquello a lo que te resistes en ti mismo, más aquello se convierte en ti. El gordo que se resiste a la gordura se obsesiona con la comida. El tímido que se resiste a la timidez se vuelve hiperconsciente de cada interacción social. El ansioso que se resiste a la ansiedad crea capas sobre capas de tensión. Alan Watts descubrió algo que parece absurdo. El cambio real solo ocurre cuando dejas de intentar cambiar, no porque te rindas, sino porque disuelves la ilusión de que hay un tú separado del problema, luchando contra él. Percibes que el luchador y la lucha son la misma cosa, y cuando esa percepción sucede, algo mágico se disuelve. Sofía tardó semanas para entender esto completamente. Al principio, ella pensaba que estaba aceptando la ansiedad como una nueva técnica para hacerla irse. Aún era resistencia, disfrazada, pero hubo un día en el tráfico, atrapada hacía una hora, sin moverse, que algo hizo clic. Ella percibió que no había ansiedad y ella había simplemente la experiencia de sensaciones en el pecho, pensamientos en la mente y la ilusión gramatical de un yo separado de todo eso, sufriendo. Cuando ella vio eso por primera vez, sin intentar hacer nada con ello,
La ansiedad comenzó a disolverse sola, como hielo, derritiéndose al sol. No porque ella encontró la técnica correcta, sino porque ella paró de alimentar la ilusión de la separación. Pero calma, porque el paradojo se pone aún más extraño. Alan Watts percibió que el universo no te da lo que quieres, él te da lo que tú eres. Y la resistencia es una forma muy poderosa de declarar al universo: esto aquí es real, esto aquí tiene poder sobre mí, esto aquí existe como problema, y el universo, que es básicamente tú experimentando a ti mismo, responde: ok, entonces vamos a crear más de esto. Es como el agua, encontrando una piedra en el río. El agua no se resiste a la piedra, ella no para y piensa sobre cómo la piedra no debería estar allí, sobre cómo la piedra está estorbando su flujo. El agua simplemente fluye alrededor y con el tiempo, no por fuerza, no por resistencia, sino por pura persistencia fluida, el agua esculpe la piedra, transforma la roca en arena. Ese es el poder del no resistir, pero el humano ve la piedra y se detiene, resiste, se queja, intenta empujar la piedra con fuerza bruta, y en esa resistencia queda atrapado. La piedra no se mueve, el humano se agota, y la paradoja es que, si simplemente fluyera como agua, la piedra eventualmente se disolvería, no porque él la destruyó, sino porque dejó de darle densidad a través de la resistencia. Alan Watts veía esto en todas partes. Lo veía en las personas que se resistían al envejecimiento y quedaban atrapadas en la ansiedad por las arrugas y los dolores. Lo veía en las personas que se resistían a la muerte y perdían la vida intentando evitarla. Lo veía en sí mismo, en los momentos en que resistía su propia imperfección y creaba capas de sufrimiento innecesario. Es como intentar no pensar en un elefante rosa. Cuanto más resistes la imagen, más aparece. No porque el elefante sea real, sino porque la resistencia crea la realidad. Alan Watts decía: no puedes huir de ti mismo, vayas a donde vayas, ahí estás tú. Y la resistencia es la forma más sofisticada de fuga que existe. Hay un momento en la jornada filosófica en que te das cuenta de que casi todo lo que llamas trabajar en ti mismo es, en realidad, guerra contra ti mismo. Autoayuda disfrazada de autoataque. Lees libros sobre cómo ser mejor porque crees profundamente que eres insuficiente. Vas a terapia para arreglar lo que está roto. Meditas para silenciar la mente ruidosa. Y en cada una de esas acciones está implícita la resistencia. Yo no debería ser así. Alan Watts vio esto y se rió. Aquella risa cósmica suya, porque es absurdo. Es como intentar morder los propios dientes. Es el ojo intentando verse a sí mismo. Es la mente intentando arreglar la mente. Y cuanto más lo intentas, más refuerzas la ilusión de que hay algo malo que necesita ser arreglado. Déjame darte un ejemplo radical que Alan Watts usaba. Soledad. Sientes soledad. ¿Y qué haces? Resistes. Intentas llenar el vacío con gente, distracciones, relaciones, y la soledad solo empeora. Se convierte en un agujero negro succionando todo. Pero ¿y si hicieras lo opuesto? ¿Y si te sumergieras en la soledad? Si la permitieras completamente, sin intentar escapar. Alan Watts hizo eso. Tuvo periodos en los que se aisló completamente y descubrió algo asombroso. Cuando dejas de resistir la soledad, ella se transforma, no en compañía, sino en solitud, en plenitud, en presencia.
La soledad solo existe como sufrimiento cuando hay un yo resistiendo el hecho de estar solo. Cuando disuelves ese yo, lo que resta no es vacío, es totalidad. Sofía experimentó esto sin querer. Después de que la ansiedad comenzó a disolverse, ella percibió que había otras capas: miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a ser insignificante. Y cada uno de esos miedos, cuando ella resistía, se volvía mayor. Pero cuando simplemente permitía, cuando ella dejaba al miedo estar ahí, sin hacer nada al respecto, algo extraño sucedía. El miedo no desaparecía, pero perdía el poder. Era como si ella hubiera pasado la vida corriendo de fantasmas en la oscuridad, y cuando finalmente se detuvo y miró, percibió que eran solo sábanas balanceándose al viento. La resistencia era lo que daba forma sólida a los fantasmas. Sin resistencia, ellos revelaban su naturaleza vacía. Hay una frase de Alan Watts que Sofía anotó en su cuaderno. La mayor paradoja de la vida espiritual es que solo puedes alcanzarla cuando dejas de intentar alcanzarla. Y eso no es solo sobre espiritualidad, es sobre todo, sobre relaciones, sobre éxito, sobre paz, sobre felicidad. ¿Quieres ser amado? Deja de buscar amor, porque la búsqueda ya declara la falta, y la falta atrae más falta. ¿Quieres ser rico? Deja de resistir la pobreza, porque la resistencia te mantiene vibrando en la frecuencia de aquello que no quieres. Alan Watts no estaba hablando de ley de la atracción de autoayuda. Él estaba hablando de algo más profundo, la estructura de la conciencia. Espera, porque esto aquí va a conectar todo. Alan Watts estudió los Upanishads, los textos védicos antiguos, y encontró una frase que lo cambió todo para él. Tat Tvam Asi. Tú eres eso. No estás en el universo. Tú eres el universo. No hay separación. Y si no hay separación, no hay nada contra qué resistir. Toda resistencia es el universo resistiéndose a sí mismo. Es una guerra civil cósmica, y ahí entiendes la paradoja final. El universo te da exactamente lo que resistes porque no estás recibiendo nada de afuera. Estás creando a través de la vibración de la resistencia. Tú eres el universo esculpiendo experiencia a través de la atención. Y donde pones atención a través de la resistencia, energía se forma. Sofía tuvo su momento de disolución completa en una mañana de domingo. Ella estaba tomando café, sola, el sol entrando por la ventana, y de la nada percibió, no había nadie tomando café. Había solo café siendo tomado, sol entrando, pensamientos apareciendo. La idea de Sofía era solo un pensamiento más flotando en la conciencia. Y la ansiedad que ella había pasado años resistiendo, también era solo un patrón de sensaciones y pensamientos. Sin nadie resistiendo, no había problema. Ella llamó a su mejor amiga, Paulina, y tentó explicarle. Pero ¿cómo explicas que no existes de la forma que pensabas que existías, pero al mismo tiempo estás más presente que nunca? ¿Cómo dices que el problema se disolvió no porque lo resolviste, sino porque percibiste que nunca hubo problema de verdad? Su amiga pensó que se había vuelto loca, y tal vez sí. Alan Watts decía que el despertar es un tipo de locura sagrada. Es la sanidad real en un mundo de insanidad colectiva, pero es una locura que libera, no que aprisiona. Voy a darte ahora 3 ejemplos prácticos de cómo esa ley funciona en la vida real. Primero, relaciones. Tienes a alguien en tu vida que te irrita profundamente, y cuanto más intentas evitar a esa persona, o cambiar a esa persona, o protegerte de esa persona, más ella aparece, más ella te afecta, más poder ella tiene sobre ti. ¿Por qué? Porque la resistencia es el cordón que te conecta. Alan Watts diría,
La persona no tiene poder ninguno. El poder está en tu resistencia. Disuelve la resistencia y la persona puede continuar existiendo, pero no te afecta más. Ella pasa por tu conciencia como nube pasa por el cielo. Segundo, dinero. Quieres dinero, pero odias la sensación de no tener dinero. Resistes la cuenta bancaria baja. ¿Y qué acontece? Quedas obsesionado por dinero de un jeito que aleja el dinero. Vibras escasez intentando atraer abundancia. Alan Watts no decía, no te importa el dinero. Él decía, no resistas lo que es ahora. Si estás quebrado ahora, está quebrado sin resistir. Y paradójicamente, cuando dejas de resistir, creas espacio para el cambio real, porque sales de la vibración de falta. Tercero, identidad. Crees que eres alguien, un nombre, una historia, una personalidad. Y tú te resistes a cualquier cosa que amenace esa identidad. Críticas, fallas, cambios. Y cuanto más te resistes, más refuerzas la prisión de esa identidad. Alan Watts decía, tú no eres una cosa, eres un proceso, un verbo disfrazado de sustantivo. Y cuando dejas de resistirte a la disolución de la identidad fija, experimentas algo que él llamaba libertad ontológica. Puedes ser todo, porque no eres nada fijo. Pero si estás pensando, ok, entonces voy a dejar de resistirme como técnica para conseguir lo que quiero. Aún no has entendido, porque aquí está el último nivel del paradojo. Si dejas de resistirte para conseguir algo, aún estás resistiendo, solo que de una forma más sutil. Estás resistiendo a la resistencia. Estás intentando manipular el universo usando la no resistencia como herramienta. Y el universo, que eres tú, ve a través de eso. Alan Watts era brutal sobre esto. Él decía que la espiritualidad occidental moderna estaba llena de personas intentando usar la no resistencia como técnica de manifestación, intentando usar la aceptación para controlar resultados. Y eso es solo ego espiritual. Es resistencia usando ropa de monje. La verdadera no resistencia no tiene objetivo, no es un medio para un fin. Es simplemente percibir que resistir es insano. Es como resistir a la gravedad. Puedes intentarlo, pero es exhaustivo e inútil. La realidad es lo que es, y lo que llamas tú es parte de esa realidad, no algo separado que necesita luchar contra ella. Sofía llevó meses para integrar esto completamente, porque cada vez que ella pensaba que lo había entendido, el ego creaba una nueva capa de resistencia disfrazada de aceptación. Estoy aceptando para estar en paz. Aún es resistencia. Estoy fluyendo con el Tao. Si necesitas decir que estás fluyendo, no estás fluyendo. Hasta que un día, ella simplemente dejó de intentar entender, dejó de intentar aplicar, dejó de intentar ser la persona iluminada que no resiste. Y en ese parar total, algo se disolvió. No hubo luz blanca, no hubo éxtasis místico. Hubo apenas la percepción silenciosa de que nunca hubo nadie resistiendo a nada. Solo hubo resistencia sucediendo. Y cuando ves eso claramente, la identificación con la resistencia cae. Déjame mostrarte cómo Alan Watts explicaba esto usando la naturaleza. Mira un árbol en invierno. Él no resiste al frío. Él no se queda allá temblando pensando, yo debería estar con hojas. Esto es horrible, ¿cómo cambio esto? Él simplemente es invierno. Las hojas caen, la savia desciende. Y en la primavera, sin esfuerzo, sin planeamiento, las hojas vuelven, no porque el árbol manifestó, sino porque él nunca resistió al ciclo.
Ahora mira a un humano en el invierno de la vida. Perdió el empleo. La relación acabó. La salud se tambalea. ¿Y qué él hace? Resiste. No debería ser así. Necesito cambiar esto ahora. Esto es terrible. Y cuanto más resiste, más el invierno se prolonga, porque la resistencia congela el ciclo, impide el flujo natural de disolución y renacimiento. Alan Watts no estaba diciendo para que seas pasivo. El árbol no es pasivo. Él responde al ambiente, crece en dirección a la luz, adapta las raíces, pero él no resiste a lo que es. Él baila con lo que es. Eso es Wu Wei, acción que fluye de la naturaleza de la situación, no de la resistencia del ego. Hay un momento que percibes que el universo no está probándote, no está castigándote, no está dándote lecciones. El universo está siendo tú. Cada experiencia, incluyendo las que odias, es tú experimentándote a ti mismo. Y cuando resistes, estás literalmente en guerra civil con tu propia conciencia. Sofía tuvo una experiencia que ilustra esto perfectamente. Ella estaba en una reunión importante, presentando un proyecto que ella había trabajado por meses, y en medio de la presentación se trabó, blanco total, la peor pesadilla de ella. Y por primera vez en la vida, en vez de entrar en pánico y resistir, ella rió, no una risa nerviosa, una risa genuina de reconocimiento cósmico. Ella miró a la platea y dijo, olvidé completamente lo que iba a hablar. ¡Qué delicioso momento de vacío! Y continuó improvisando a partir del presente. La presentación fue la mejor que ella ya hizo, porque por primera vez no había resistencia, no había miedo del error. Había apenas respuesta fluida a lo que estaba sucediendo. Alan Watts diría que ella finalmente entendió el juego. La vida no es un test que pasas resistiendo a las cosas malas y aferrándote a las cosas buenas. La vida es una danza donde experimentas todo sin identificarte con nada, y en la no identificación no hay resistencia, hay solo flujo. Pero espera, porque ahora viene la parte que disuelve todo lo que he hablado hasta aquí. ¿Y si te dijera que no hay universo dándote nada? No hay ley de resistencia operando de fuera. Hay apenas conciencia creando experiencia momento a momento. Y lo que llamas universo dándote lo que tú resistes es solo conciencia tornándose consciente de sus propios patrones. Alan Watts llegó a este punto al final de la vida de él. Él percibió que hasta mismo decir el universo te da esto o aquello aún crea dualidad. Aún sugiere que hay un tú y un universo separados. Pero la verdad más profunda, la que los Vedas apuntan, es que tú eres el universo, no en el sentido poético, en el sentido literal. No hay resistencia. Hay apenas la ilusión de un yo separado que parece resistir, y cuando esa ilusión es vista por lo que es, una ilusión, la pregunta desaparece. No hay más porque el universo me da lo que yo resisto, porque no hay universo dando, ni yo recibiendo. Hay apenas lo que hay, aconteciendo, siendo. Sofía no consigue más explicar lo que ella entiende ahora, porque el lenguaje exige dualidad, sujeto y objeto, pero la experiencia de ella es de no dualidad, de ausencia de centro, de presencia sin nadie presente. Ella continúa yendo a trabajar, pagando cuentas, viviendo la vida, pero sin el peso de la resistencia, sin la ilusión de que hay alguien cargando la vida. E irónicamente, desde que ella paró completamente de resistir a cualquier cosa, la vida de ella cambió radicalmente, no porque ella manifestó, sino porque sin resistencia hay espacio para movimiento natural. Agua parada se pudre.
Agua sin resistencia esculpe la piedra. Ella fue promovida, no porque ella buscó, sino porque sin ansiedad, sin miedo, sin resistencia, ella naturalmente expresaba competencia. Ella entró en una relación, no porque ella estaba buscando, sino porque, sin la vibración de carencia, ella atrajo a alguien vibrando completamente. Ella se curó de problemas de salud antiguos, no porque ella luchó contra ellos, sino porque el cuerpo, sin el estrés de la resistencia, encontró el equilibrio natural. Alan Watts llamaba a esto el poder del no poder. Cuando dejas de intentar tener poder sobre la vida, descubres el poder de ser la vida. No hay más división entre tú y lo que acontece. Hay apenas acontecimiento, y en ese estado no hay sufrimiento. Puede haber dolor, puede haber desafío, pero no hay resistencia al dolor, y sin resistencia, el dolor es solo sensación pasando. Ahora, sé lo que estás pensando. Eso es filosofía hermosa, pero ¿y en la práctica? ¿Y cuando me están despidiendo? ¿Y cuando estoy enfermo? ¿Y cuando alguien que amo muere? ¿No me resisto? Alan Watts respondería, siente todo, llora, grita, siente el dolor completamente, pero percibe la diferencia entre sentir dolor y resistirte al dolor, entre estar triste y resistir la tristeza con pensamientos de no debería estar triste. El dolor puro pasa como tormenta. La resistencia al dolor crea sufrimiento crónico. Él tenía una frase que resume esto: la vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad a ser experimentada. Cuando tratas la vida como problema, te resistes. Cuando la tratas como experiencia, fluyes. Y en el flujo no hay separación entre tú y lo que sucede. Hay solo el río de la conciencia tomando formas infinitas. Si has llegado hasta aquí, algo en ti reconoce esta verdad, no intelectualmente, sino en un nivel más profundo, porque ya has sentido momentos de no resistencia, momentos en que estabas tan presente, tan fluyendo, que no había un tú separado de la experiencia, en la música, en el baile, en el amor, en el flujo creativo. En esos momentos eras Wu Wei, eras el Tao en movimiento. La invitación que Alan Watts te hace no es para que añadas más una práctica, más una técnica, más un esfuerzo en tu vida. Es la invitación para que te detengas, para que pares de resistir, para que pares de intentar ser diferente de lo que eres ahora, para que pares de luchar contra lo que es, y en ese parar, descubrir que nunca necesitaste nada de eso, que ya eres lo que estabas buscando. Acabas de disolver una de las ilusiones más profundas de la existencia humana. En los últimos minutos viste cómo la resistencia crea la propia cosa que intentas evitar. Cómo Occidente construyó sufrimiento encima de una guerra imposible contra la realidad. Cómo Alan Watts, a través del Zen y del Tao, reveló el camino de vuelta al flujo. Esa sabiduría fue olvidada por siglos, ridiculizada como pasividad, enterrada bajo capas de cultura del esfuerzo. Pero pocos canales se sumergen en esta filosofía profunda, porque ella disuelve la propia estructura del ego. Y al ego no le gusta ser disuelto. Cada video así exige años de estudio zen, de integración vivida, de disolver las propias capas de resistencia. El super gracias allá abajo no es solo apoyo financiero, es tú diciendo, esa disolución es real para mí. Cuando haces clic en ese corazón dorado, validas esa búsqueda, eliges paradoja en vez de confort. No eres solo espectador, eres buscador de la verdad. Haz parte de quien disuelve las ilusiones del ego separado. Entonces aquí está la práctica Wu Wei que puedes empezar ahora. No es una técnica, es una no técnica.
Escoge una cosa a la que te estás resistiendo ahora. Puede ser una situación, una persona, una emoción, una sensación en el cuerpo, cualquier cosa. Y por un día entero, experimenta no resistir. No intentes cambiar, no intentes mejorar, no intentes aceptar, solo observa, como quien observa una nube pasando, sin juzgar, sin objetivo, y percibe lo que sucede, no en el nivel del resultado, sino en el nivel de la experiencia. Percibe cómo la energía que gastabas resistiendo queda disponible. Percibe cómo lo que resistías pierde densidad, no porque hiciste algo, sino porque paraste de alimentarlo con atención resistente. Vas a notar algo extraño. Las cosas a las que te resistías comienzan a moverse. No siempre del modo en que imaginabas, pero ellas se mueven, porque resistencia es estancamiento. No resistencia es flujo, y en el flujo todo se transforma naturalmente. Alan Watts decía que eres una ola en el océano fingiendo estar separada, preocupada en ser una ola mejor, en durar más, en ser más alta, y toda esa preocupación es resistencia a la naturaleza de ser ola. Pero cuando te das cuenta de que tú eres el océano, que siempre fuiste el océano, que cada ola es solo el océano expresándose, la resistencia cae, sigues siendo una ola, pero sabes que eres también profundidad eterna, y en ese saber no hay miedo. Porque ¿qué puede ser perdido? La forma de ola se va a disolver, pero el océano permanece, y tú siempre fuiste el océano. Solo lo olvidaste, y toda resistencia en tu vida es solo el olvido intentando recordarse a través de la lucha. Pero el recuerdo no viene de la lucha, viene de soltar, de permitir, de ser. Entonces suelta, para, de resistir, no como técnica, sino como reconocimiento, y percibe que estabas siempre libre. Que lo que resistías no tenía poder ninguno, que el poder estaba siempre en la resistencia, y sin resistencia eres lo que Alan Watts siempre supo que eres, el universo entero, experimentándose a sí mismo a través de esa forma temporaria, en ese momento imposible, en ese juego cósmico de las escondidas. Team Resistencia o Team Flujo. Team Resistencia pasa la vida luchando contra la realidad e intensificando lo que quiere evitar. Team Flujo aprendió el arte Wu Wei de disolver a través de no luchar. ¿Cuál eres tú? ¿Y a cuál situación te resistes más ahora y que paradójicamente solo crece por causa de eso? Comenta aquí, porque cuando nombras la resistencia, algo en ella ya comienza a disolverse.